Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Como les digo siempre, muy contento, muy contento de poder conversar con ustedes a través de esta señal y de traer siempre, es una gracia que me ha concedido el Señor, la posibilidad de traer siempre a este programa a gente valiosa, útil, inspiradora, ¿verdad? Gente que está al servicio de la comunidad en cada una de las actividades que desempeña. En este caso vamos a entrevistar a un escritor venezolano de alto vuelo, Abel Ibarra. Fíjense ustedes, él es el licenciado en letras, graduado en la Universidad Central de Venezuela, fue secretario general de Fundarte, que es la gran entidad directora de la cultura en Caracas, escritor, compositor, poeta. Ganó el premio, un premio muy significativo, el premio Montevideo de Ensayo. Hizo un ensayo sobre Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, autor de Pedro Páramo, una de las novelas fundamentales de la nueva literatura latinoamericana. El libro el ensayo se llamaba Rulfo y el Dios de la Memoria. También ha escrito dos novelas de bastante significación, incluso las ha escrito aquí en Estados Unidos. Una se llama Balseros del Aire, una novela que es la saga de la gente que tuvo que salir de Venezuela huyendo de la narcodictadura para aposentarse y buscar refugio aquí en los Estados Unidos, y otra novela que ha sido muy celebrada y de la cual hablaremos al final de este programa, que se llama Yo quiero ser como Ariel. Pero con Abel vamos a hablar de los nuevos grandes novelistas del mundo hispano, pero antes, como es común en este programa, como es lo que seguimos en este programa, vamos a conversar sobre él mismo. Bienvenido, Abel. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, cuéntanos de dónde vienes tú, chico, quiénes son tus padres, qué estudiaste, qué escribiste. Háblanos un poco de ti. Bueno, chico, yo me gradué en el Liceo Pedro Emilio Coll. Gran escritor venezolano. Cosa que para mí es un orgullo porque que el liceo donde te gradúas de bachiller tenga el nombre de un escritor tan conocido como don Pedro Emilio Coll, que formó parte de un café Pombo, el Café Pombo en Madrid, con grandes escritores de la época, y tuvo una alta significación en la literatura venezolana. Mi mamá, que en paz descanse, murió hace un año, es andina, de Mérida, y mi papá de Caracas, con una ascendencia alemana que no sé dónde se nos perdió, en qué parte del ADN se nos perdió, porque yo no tengo ganas de alemán por ningún lado, que me viene por mi abuela Guillermina Bravo Bischoff. Ella es Guillermina por un tío que era Wilhelm, que es Guillermo en alemán, y entonces tuvieron el acierto de ponerle el nombre de Guillermina porque era una mujer de carácter y era casi un dictador, pero muy cariñoso. Sí, una prusiana amable. Una prusiana, sí, amable, eso es tierna, pues. Tierna, sí, señor. Bueno, mira, y entonces estudiaste en la Universidad Central y... Estudié en la Universidad Central de Venezuela, yo comencé estudiando psicología. Lo que ocurre es que yo andaba buscando ser psicólogo clínico, y resulta que la Escuela de Psicología de la Universidad Central, y esto no la desmerece, es de una tendencia muy conductista. Lo que imperaba en ese universo nociológico eran los libros de Skinner, y quizá lo que era un poquito más liberal y más humanista era la Gestalt. Pero yo andaba buscando ser un psicólogo clínico, es decir, meterme en las honduras de la mente, no por la vía del condicionamiento que recomienda los estudios conductistas. Y un día, pasando por la Escuela de Letras, compré el programa de cursos y me encontré con que yo podía entrarle a ese universo de la mente del hombre a través del estudio de los arquetipos de Carlos Gustavo Jung, y decidí abandonar la escuela de psicología. Estaba ya en el tercer año, iba a entrar ya en la carrera, y me dediqué a estudiar letras, donde he sido bastante feliz, donde fui bastante feliz, y me acostumbré a la felicidad y trato de repetirla aquí en los Estados Unidos. No, sí, y a través de la literatura entonces te reencontraste de algún modo con la psicología. Sí, y entonces, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, bueno, no tan sencilla, más bien complicada, porque es que
Jung descubrió o le dio cuerpo teórico al mundo de los arquetipos. Es decir, él descubrió que los tipos psicológicos que funcionan actualmente en el mundo tienen su origen en el universo griego. Entonces todos tenemos un poco de Ulises, un poco de Cronos, las mujeres tienen un poco de Eras. Y muchas patologías son tratadas, ya no sé si lo harán así, pero en esa época eran tratadas tomando los modelos psicológicos de esos personajes. Ahora, fuiste una persona bastante exitosa desde el punto de vista profesional e intelectual en Venezuela. Entonces, ¿por qué te tuviste que ir a Venezuela? ¿Por qué viniste? Yo creo que ya tienes 24 años aquí en el exilio. ¿Cómo viniste a parar aquí a Miami, que es la capital mundial del exilio? Porque los chavistas tienen ciertos arranques de galantería y me amenazaron con meterme preso. Meterte preso en Venezuela significa un pasaje directo al Cementerio General del Sur o al del Este si tienes un poquito más de dinero. Y sencillamente no quise darles ese gusto y me vine a Miami. Y aquí, bueno, he desarrollado una carrera. Tuve que reinventarme, tuve que hacer un posgrado en educación, lo que me permitió otra vez entrar a dar clases en la universidad. ¿Habías dado clases en la Universidad Central? Yo daba clases en la Central, en la Escuela de Comunicación Social, donde entré por la venia de un querido amigo nuestro que llamábamos Trefilo, por lo veloz que era humanamente, que era Luis García. Y allí desarrollé una carrera como profesor durante 10 años. Y aquí entonces te reencontraste con la docencia en la Universidad Nova, ¿no? En la Universidad Nova. Hice el posgrado en enseñanza del español. Y tuve la suerte de dar clases en la misma Nova, tuve la suerte de dar clases en Johnson & Wales. ¿Eso es un colegio universitario o una universidad? Una universidad, probablemente tal. Bueno, continué con mi vocación de toda la vida, que era enseñar y dar clases. Esta vez no de literatura, como lo hice en la Central, pero sí de castellano, que es bien importante para la gente que busca un segundo idioma. Y tengo entendido que tuviste un periodo en Tampa, ¿no? Sí, tuve esa gran suerte de irme a Tampa, donde me ofrecieron la dirección de un periódico llamado La Gaceta de Tampa, un periódico trilingüe, escrito en inglés, español e italiano, y yo tengo cierta afinidad con esos 3 idiomas, sobre todo más con el español. Y yo fui el Hispanic Editor de ese periódico, es decir, el editor en español del área de español, con grandes posibilidades de meterme en el universo de la literatura. Aparte de que yo tenía que hacer la traducción al español de muchos artículos y entrevistas en inglés, que me permitió hacerme un poquito más ducho en este segundo idioma que me gusta tanto. Bueno, fíjense ustedes, nosotros invitamos a Abel para hablar de los escritores hispanos que están surgiendo en estos momentos con mayor relevancia. Entonces vamos a comenzar a hablar de eso. Te pongo el primero, un cubano que ha causado mucha buena impresión en los últimos años con 2 novelas, El hombre que amaba a los perros y la novela de mi vida, que es acerca del gran poeta que es considerado por algunos el poeta nacional cubano, José María Heredia, el cantor del Niágara. ¿Qué te parece Padura? Mira, es un escritor de primera. El libro El hombre que amaba a los perros, que es una biografía de los últimos años de Trotsky, es una novela de una acuciosidad histórica en la investigación que tuvo que hacer para descubrir ese universo del exilio al cual sometieron a Trotsky, lo sometió su ex compañero y ex camarada José Stalin, porque sencillamente comenzó a mostrar signos de disidencia respecto de un sistema que él mismo ayudó a construir. Porque no hay que olvidar que Trotsky fue tan asesino como lo fueron sus perseguidores posteriores. No, y además él fue nada más y nada menos que el jefe, el comandante del Ejército Rojo que bastantes crímenes cometió. Claro, porque él era el jefe de los bolcheviques que enfrentó a los mencheviques y que causó unas masacres que no son tan comparables a las masacres causadas por los nazis en Alemania, en el mundo.
cuando la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que la descripción que hace Padura de ese escape de Rusia a través del mar de Mármara en Turquía, el Bósforo, cómo llegó a Escandinavia, bueno, buscando hogar, pero hasta que finalmente fue asesinado en México, pero la narración es de una factura maestra que hace Leonardo Padura, y yo les recomiendo a todos los lectores o a todas las personas que puedan ver este programa que traten de buscar ese libro. El hombre que amaba a los perros, editorial Tusquets. Sí, y ahí hay dos arquetipos, ya que estábamos hablando de arquetipos, realmente bien trabajados por Leonardo Padura, que es Trotsky, como ya tú dijiste, que es la figura central de la novela, y la otra figura central es Ramón Mercader, el agente soviético, un catalán agente soviético que termina asesinando a Trotsky en México. Y es delirante la manera como cuenta Leonardo Padura el entrenamiento al cual fue sometido Mercader para hacerlo pasar, para impostar otra persona y que se pudiera colar en la casa de Trotsky en México. Y tú me habías comentado una vez, conversando contigo, creo hace unos meses, que me llamaste la atención que algo que yo leí, pero que no había reparado suficientemente en eso, y es cómo murió Mercader. Mira, Mercader murió en Cuba, y de un modo bien usual que ocurre en los países comunistas. Él murió porque a él le inocularon, a través de un reloj Rolex de oro, le inocularon el cáncer a través de plutonio, de materiales radioactivos. Y eso fue minándole la salud hasta que terminó vuelto un gazapo. Cosa que era una práctica habitual en la Rusia de las purgas estalinistas en contra de la gente del Comité Central del Partido Comunista, y que yo tengo la sospecha de que fue lo que utilizó Fidel para inocularle el cáncer a Chávez, porque nadie le sale un cáncer de hoy para mañana. Claro, claro. Bueno, entonces, fíjate tú, ¿qué otro? Vamos a comenzar a hablar de otros escritores hispanos, ¿no? De Latinoamérica y España, que tú creas que vale la pena conversar sobre ellos. Mira, hay dos escritores colombianos, Héctor Abad Fassionlince, y el otro es Juan Gabriel Vázquez. Ambos escriben dos novelas distintas, pero sobre el mismo problema de la violencia en Colombia. Juan Gabriel Vázquez escribe en general sobre esa violencia que terminó expatriando a tanta gente, y especialmente a él, que era un periodista connotado y escritor connotado. Y otro escritor, la novela se llama El ruido de las cosas al caer, cosa que es un nombre bien poético y bien sugestivo, y que habla bien de la factura y la calidad literaria de Juan Gabriel. Además, es más poético en tanto que es muy sencillo. Muy sencillo. Eso es porque lo comunica con la gente. El otro escritor es Héctor Abad Fassionlince, que escribió un libro, una novela, ha escrito varias, pero escrito uno que se llamó El olvido que seremos. Sobre esa novela hicieron en España una película que ha tenido mucho éxito porque parte de la resiedumbre narrativa que le imprime Héctor Abad Fassionlince, y estos son, digamos, dos ejemplos bien significativos de la literatura colombiana. Ahora, ya que estamos hablando de una película española, ¿qué escritores españoles de los últimos años tú destacarías? Mira, es inevitable no mencionar a Arturo Pérez Reverte, que inventó un personaje insoslayable, que es el Capitán Alatriste, y creó una saga que la gente debe leer para entender cómo se puede conquistar el amor por la literatura. Otro escritor español... No, además ahí tiene una novela que a mí me interesa mucho mencionar porque me impresionó muchísimo, sobre el 2 de mayo, los sucesos del 2 de mayo en España, que se llama Un día de cólera, que es una novela que hay que... Esa no me la he leído. Hay que recomendarla, es una novela extraordinaria. Pero prometo que me la leo para la próxima invitación que me haga para el programa. Otro escritor importante es Javier Cercas, que ha escrito varios libros importantes. Uno de ellos es Soldados de Salamina, que se refiere un poco a la Guerra Civil Española, claro, por ese afán de los españoles de estar siempre mirando su pasado,
tratando de desentrañar qué es lo que ocurre, cosa que a mí me parece que en ese libro él no logra, porque termina siendo un libro, una suerte de propagandismo a favor de la República. Sí, los españoles últimamente, sobre todo los del Partido Socialista, tienen esa mala costumbre de estar jorungando muertos, ¿no? Sí, porque es que Zapatero, para lograr más vigencia en el mundo político, tomó una máxima de Antonio Gramsci, que es meterse en el universo de las instituciones culturales para desatar una recuperación de un pasado que, aunque muerto, puede servir para darles vida como si fueran el fantasma del Mío Cid o el cuerpo muerto del Mío Cid. Sí, en el caso de Gramsci era un planteamiento, digamos, filosófico. En el caso de Zapatero, y en el caso, digo, de Gramsci, pero en el caso de Zapatero y de Pedro Sánchez es un planteamiento simplemente electorero. Y es un planteamiento que es una bastardía, porque después de haber, por ejemplo, todos estuvimos en contra de Franco, pero yo me pregunto a estas alturas, ¿qué hubiera ocurrido si ganaban los republicanos? Y si ¿cómo habría sido esa dictadura del proletariado que postulaba Largo Caballero cuando era secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Pero vinimos a hablar de literatura. Claro. Y entonces... ¿Qué otro español deberías tú recomendar? Bueno, mira, hay una muchacha que es venezolana española, porque es familiar de españoles. Ella se llama Karina Sáenz Borgo. Es una tronco de escritora. Escribió un libro llamado La hija de la española, que también ha sido llevado al cine por una amiga nuestra, por la hija de Pavel Rondón, que es Mariana Rondón, y ha sido una cineasta muy celebrada. Un gran amigo de nosotros en la universidad. De la época universitaria. Entonces, Karina Sáenz Borgo se ha revelado, es una periodista de primera línea, y se ha revelado como una escritora también de primera línea. Y podríamos mencionarla como española venezolana, porque ya tiene muchos años en España y ha desarrollado gran parte de su carrera allá. Pero como uno tiene su corazoncito, no tiene más remedio que mencionar a los venezolanos. Sí. Ahí es que los traje anotados porque tú sabes que claro, con la edad uno va perdiendo la facultad. Tiene que ser así. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, mira, un escritor que se ha revelado como y valga la redundancia, se ha revelado como una revelación, y que me perdonen el mal uso del lenguaje, pero es que a él le cabe, que es Fernando Zuniaga, un margariteño, un hijo de la isla de Nueva Esparta, que escribió un libro, el último es el Pacificador, donde narra los episodios históricos habidos entre Simón Bolívar en Venezuela en la Guerra de Independencia y el Pacificador enviado por el rey Fernando VII para poder reconquistar esa guerra de independencia que España estaba perdiendo. De alguna manera, el libro reivindica a Pablo Murillo, que fue un personaje interesantísimo. El libro El Pacificador, vale la pena leer esa novela. Porque Pablo Murillo es un hombre del pueblo, que terminó convertido en gran general y convertido en el reivindicador de las aspiraciones de la corona en Venezuela. Hasta lo hicieron noble, porque era un marqués de la Puerta y conde de Cartagena. Así es. Bueno, escritor Israel Centeno. Él vive aquí en Estados Unidos, también exilado, perseguido por la misma izquierda que persigue cualquier deslumbre de inteligencia, y que es un escritor a quien más yo le agradezco mucho, porque hizo una crítica o una nota sobre mi novela Yo quiero ser como Ariel, que le agradeceré mucho, y en ese agradecimiento me toca nombrarlo para que el mundo se entere de que existe. Un tremendo escritor. Ese escritor se llama Israel Centeno. Y yo no puedo dejar de no mencionar a Rafael Cadenas, que la gente me dirá, bueno, pero Rafael Cadenas no es un joven. Pero yo quiero entonces referir una anécdota de Jorge Luis Borges, que una vez lo están entrevistando en un programa de televisión. Joaquín López Serrano lo está entrevistando y le pregunta: maestro, ¿y usted podría mencionarme algún poeta joven que a usted le guste? Bueno, sí, yo podría mencionarle a Virgilio. Entonces está mencionando justamente la típica salida de Borges, a quien es nombrado, quien es mencionado en la Divina Comedia por Dante Alighieri, y lo mete como el hombre que hace los grandes juicios sobre ese universo. Entonces, hablando de poetas jóvenes,
el decano de nuestros poetas, que es Rafael Cadenas, de quien hay muchísimos libros que pueden conseguir. No sé si en Venezuela, porque en Venezuela hay una guerra contra la inteligencia, pero esos libros ya se han regado por el mundo. Hay uno que se llama Falsas Maniobras, que es inevitable leer y que se los recomiendo. Yo pertenezco a un pueblo de grandes comedores de serpientes. Bueno, mira, por ejemplo, de otro país de habla hispana, ¿tienes algún nombre que valga la pena comentar? Mira, pero me gustaría comentar un poeta, un escritor venezolano, sobre quien yo escribí un artículo recientemente en su última novela, que es Juan Carlos Méndez Guedes, que va a estar en la Feria del Libro de Miami mañana sábado, a las 6 de la tarde. Y el domingo, no este domingo de hoy, sino el próximo domingo, vamos a tener a un escritor también, Jorge Ferrer. Ya le hablaremos la próxima semana de él. Bueno, fíjate tú, aquí tengo unos escritores que solamente voy a mencionar porque el tiempo no permite mayor desarrollo. Enrique Krause, gran escritor mexicano. Una maravilla, es un crítico de primera. Un crítico de primera, es más ensayista que narrador, pero es un tremendo escritor. Ángeles Mastretta y Jorge Volpi. Gran escritor también. Gran escritor. De Argentina tenemos a 3 mujeres que están causando bastante impacto en la literatura argentina: Marlene Enríquez, Claudia Piñeiro, y una que se llama Samantha, se debe pronunciar Schweblin, pero porque el apellido, fíjense ustedes, tiene 1, 2, 3, 4 consonantes antes de llegar a la primera vocal. S-C-H-W-E Blin. Bueno, pero vamos a dedicarle estos minutos que nos quedan, a tu novela Yo quiero ser como Ariel. Pues es que resulta que he visto que algunos críticos literarios de alto vuelo, de renombre, de mucha consistencia intelectual y poco dados a estar haciendo elogios inmerecidos, se han referido a tu libro con bastante reconocimiento. A mí, en estos días hablé con Elizabeth Burgos por teléfono y me decía que esa novela era lo mejor que había leído en los últimos tiempos. Imagínate. Tu novela Yo quiero ser como Ariel, Elizabeth Burgos es una escritora aposentada en París, que de esas cosas sabe mucho. Carol Prunuber, que una vez entrevistamos en este programa, una escritora que se ha dedicado a salvar el legado del pueblo kurdo con sus escritos. Israel Centeno, también un crítico literario que acabas de mencionar. Alejandro Padrón, tremendo escritor. Entonces, como esa novela ha tenido tanto reconocimiento, háblanos un poco de tu novela para cerrar este programa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Año y medio. No, nos quedan como unos 6 minutos. Ah, perfecto. Mira, Yo quiero ser como Ariel nace de la coincidencia. Yo le estoy poniendo aquí para que nace de la coincidencia. Al Chicoy, que es el jefe mío, lo enfoque. Nace de la coincidencia de una curiosidad y una paradoja. La curiosidad es la siguiente. Yo quiero ser como Ariel es una canción que fue tocada durante muchos años por Billo Frometa en Venezuela y se regó por el Caribe. Y que la gente creía que la canción era de Billo. Y todo el mundo creía que la canción era de Billo. Yo tuve una pequeña sospecha de que no la era por una conjetura, que es que en parte de la letra, él dice, la letra dice, yo quiero ser como Ariel porque todas las chiquitas están loquitas por él. Ese todas las chiquitas es una expresión cubana, no es venezolana. Entonces me quedó el grillito de la curiosidad. Y entonces yo tuve contacto electrónico con Eleazar López Contreras, nieto del general Eleazar López Contreras, que fue presidente de Venezuela, y me echó el cuento. Yo quiero ser como Ariel, donde se nombra a Ariel Severino, es obra de un tipo llamado Carbo Meléndez, un cubano. Además que tiene otras canciones como Cao Cao Manipicao y otras muy conocidas del acervo cultural caribeño. Y entonces descubrí pues que eso realmente era un cubano el que la había escrito. Por la otra parte, hay una paradoja. Caracas fue fundada en 1567.
¿Y qué ocurre? Que don Diego de Lozada, cuando entierra su báculo en la ranchería de San Francisco, realiza un acto sagrado, que es lo que realizaban todos los conquistadores o fundadores de ciudades, que era crear un espacio que pasaba a ser de mayor importancia porque antes no tenía ninguna importancia, no tenía ninguna relevancia, toda vez que no había sido santificada en un acto ritual como ese. Bueno, basado en esas dos circunstancias, yo he hecho el cuento del terremoto de Caracas, que ocurre 400 años después exactamente de haber sido fundada, lo cual era la paradoja. Allí narro la vida de Ariel Severino, narro la vida de Mercedes Chocrón, su mujer, quienes murieron en ese terremoto, y donde Ariel Severino tuvo una postura heroica, porque él, viendo que se venía el edificio al suelo, él fue a cubrir a su mujer y a los hijos de su mujer, y también murió en ese proceso. Un proceso que tiene un impacto muy llamativo, que es que realmente ya se sabe que él y su esposa murieron haciendo el amor. Así es. Y entonces, después de hacer el amor. Después de hacer el amor. Pero entonces, ahí queda, la novela tiene algo que a mí me importa mucho, que es que yo recuperé a la Caracas, a la Venezuela amable, antes de este desatino que nos tocó vivir con el chavismo y con la locura comunista. Esta tragedia. Porque es una tragedia realmente, y entonces quise volver a caminar por esas calles amorosas, amables, pero sin nostalgia, con la alegría de estar viviendo otra vez la Venezuela que fue próspera y generosa. Sí, porque no es una novela nacionalista, encerrada en Venezuela, es una novela que discurre en Nueva York, que discurre en Milán, que discurre en el mundo judío. Es es una novela que yo no me atrevo a llamar cosmopolita. Sí, eso es sobre todo el recuperar la idea de la resiedumbre del mundo judío, donde yo tuve que remontarme a la vida de los judíos en la Toledo de los años 1100 y 1200, que fue donde se creó la Escuela de Traductores de Toledo, que dio tantas luces a la literatura latinoamericana, a la literatura española, en aquel lugar que se llamaba Sefarad, que era el nombre que le daban los judíos a la Hispania inconclusa, en la que se vivió el mejor lucimiento de la literatura y del saber. Por eso los judíos españoles se llaman a sí mismos sefarditas. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos, y gracias, Abel. A tu orden.